cuando tu crecimiento profesional exige una decisión incómoda. Cómo salir a tiempo, transformar tu relación con el dinero y expandirte con conciencia. Eso lo vamos a estar hablando hoy con Ana Maris Ortiz desde Puerto Rico. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC en Red. Ana Maris Ortiz es fundadora de la Alcancía de Cristal, el método LDC y Happy Budget, un enfoque que integra estrategia financiera, autoconocimiento y conciencia emocional. Su misión es transformar la relación de las personas con el dinero para que puedan construir estabilidad, abundancia y legado desde sus propios valores. Con más de una década de educación financiera, ha impactado a mujeres, madres, familias latinas a través de cursos, talleres y conferencias. También creadora del programa MOM, Money Over Myth, enfocado en romper mitos financieros y formar nuevas generaciones con hábitos saludables. Emprendedora multifacética y comunicadora profesional, Ana Maris une estructura y conciencia para llevar a otros a una estabilidad financiera sostenible. Pero antes de consolidar su propio espacio, tuvo que atravesar una decisión profunda. Ana Maris, bienvenida a M100. Me encanta tenerte aquí, me encanta tu acento puertorriqueño, me encanta el mensaje que traes, la alcancía de cristal. Lo vemos desde un desafío porque no llegaste a tu mensaje así de la nada. Realmente ha sido todo un proceso, por supuesto, de despertar, pero que lleva la finanza desde otra manera, desde otra mirada. Cada una de ustedes, y debo decir que es un honor para mí, cada una de las mujeres que han pasado aquí por M100, traen un mensaje tan contundente de ver los procesos desde otro espacio, realmente honrarlos y realmente traer esa verdad. En tu caso, vamos a ver todo lo que viviste y cómo llegaste ahí hasta ese espacio de decir, el dinero se mueve diferente, se siente diferente, la abundancia, tenemos acceso desde otros espacios, solo que tenemos que vivir nuestros procesos. Bienvenida a M100. Ay, qué honor conocerte, qué honor estar en este espacio y pues que sea de bendición, ¿verdad? Para todas esas Amén. mujeres que nos escuchen en el no tiempo, ¿verdad? Porque Ujú. unas nos van a escuchar así prontito y quizás otras, ojalá, ¿verdad? Que nos escuchen por mucho tiempo y que el mensaje, ¿verdad? Llegue así desde la divinidad para que sea reconfortante para cada mujer que emprende, la que quiere emprender y sobre todo las que estamos manejando abundancia, dinero, las que estamos manejando recursos, que somos todas. Así que Me encanta gracias, así, gracias. en el no tiempo, eso me encantó, literalmente, me encantó esa frase. Mira, tu desafío trae justo esa búsqueda y es cuando empiezas tú a darte cuenta que en el lugar donde estabas, que estabas trabajando, empieza a sentirse pequeño, pequeño para tu crecimiento, pequeño, ya había dado lo que estaba, pero fue cuando estábamos hablando de una parte como muy importante y a veces lo vivimos en procesos internos personales y lo vivimos justo en el trabajo. Y es que cuando empezamos a crecer o a cambiar un poco, también viene todo un saboteo, sea nuestro o sea del exterior. Entonces, eso, ¿cómo vino todo este proceso? Pues agradecida por este espacio de poder hablar de los desafíos, porque si no fuera por los desafíos, ¿verdad? Pues no hay cambio ni evolución. Ojalá que cada vez pues sean menos y sean distintos, ¿verdad? Que no los repitamos. Si nos repiten el examen, pues bueno, algo estamos haciendo que, ¿verdad? O algo necesitamos seguir aprendiendo. Pero es interesante, Janet, porque yo vengo de las comunicaciones, soy comunicadora. Las matemáticas y las finanzas iban para un lado y yo literal que corría para el otro, ¿verdad? Nada que ver. Y de repente de tener una empresa en comunicaciones, haciendo eventos y todo esto que me encanta hacer Ujú. todavía, también, ¿verdad? Tuve que salir de ahí y por alguna razón, que obviamente hoy estoy bien clara de por qué, porque, ¿verdad? Tenía que nacer la alcancía de cristal, pues yo entro a una multinacional de finanzas y ahí comienzo a educarme en todo este tema hasta tener licencias de inversión, que me costó muchísimo, porque es que tuve que educarme en todo el tema y obtener estas licencias que son reguladas a nivel federal, ¿verdad? Con Ujú. exámenes, con todo esto, pues fue un reto bien chévere, o sea, un reto para mí
académico, Logro ¿verdad? importante. Intelectual, Ujú, ujú, claro, claro que ujú. sí. ¿Verdad? Y que hasta tuve que tomar terapia y todo para poder pasar de esas, porque, oye, había mucho ruido de gente, casi nadie pasa esas licencias, no las pasan y todo eso, ¿verdad? Pues se alimenta en tu mente. Y bueno, y estaba todo bien, como yo tengo, ¿verdad? Tengo don de gente, me gusta trabajar con las personas. Por una parte, esta multinacional, por una parte tú tenías equipo de trabajo, y por otra parte, pues ayudar a las personas a desarrollarse y a educarse financieramente. Entonces estaba en esos dos ámbitos. Y de repente, pues esta, ¿verdad? Funciona como por tipo líderes. Bueno, esto no es un secreto aquí a nadie, Ujú, era un multinivel, ¿verdad? ujú. Una empresa multinacional, pero que también tenía una, ¿verdad? Un La multinivel estructura de como forma, multinivel. Eso. Ujú, exactamente, ujú, la estructura ujú. de multinivel. Y entonces, aunque, ¿verdad? No era como que muchos requisitos ni nada, pero sí, ese equipo donde yo caí bastante, ¿verdad? Bastante retante. Ok, perfecto. Y yo pues soy muy competitiva, Aries al fin, así que bueno, pues vamos para allá. Pero llega el momento que, ¿verdad? Que tú a veces sientes que te quieren ayudar y que quieres que tú brilles, pero no más, ¿verdad? Claro. Que no Ujú, más que yo. ujú. No más que yo. Número uno, una industria liderada por hombres, pero increíblemente, o bueno, o interesantemente, en mi caso, pues, ¿verdad? La situación que tuve fue con una mujer, que le tengo mucho que agradecer, Ujú, de hecho, ¿verdad? Porque cuando nos salimos de los personajes y miramos y decimos, wow, que mucho, ¿verdad? Me claro. desarrollé Ujú, al, ¿verdad? Vivir esa experiencia. Pero sí, humillación, ¿verdad? ¿Verdad? Me sentía pisoteada, me sentía que necesitaba dejar de ser yo para poder entonces cumplir claro. con esas metas, cumplir ¿verdad? Con los estándares que ellos tenían, veces que tenía que hacer cosas que pasaban por encima de mis valores, mucho manipulación disfrazada, ¿verdad? Y esto Ujú, también yo lo viví y lo hemos vivido muchas mujeres con otras relaciones, con relaciones sobre todo de pareja, ¿verdad? Y ujú. entonces, o en la misma familia, y pues en los ambientes de trabajo, como tú bien dices, también se dan. Entonces era como, espérate, yo no me estoy sintiendo aquí apoyada, no me estoy sintiendo segura. O sea, por un lado es como te necesito que hagas tu trabajo y por el otro lado, ¿verdad? Te desplazo. O por otro lado, sí quiero que sea buena, pero no tan mejor que yo. Y yo soy muy leal, ¿verdad? Uno de mis valores es la lealtad. Muy de cuando me propongo algo lo quiero cumplir y también muy de justicia. Entonces yo veía que también pasaba alrededor, Ujú. ¿verdad? De otros compañeros y de otras personas. Entonces, ¿verdad? Fue como desgastándome emocionalmente. Emocionalmente fue desgastándome a nivel que, ¿verdad? Que yo quería como que un poco huir de ahí, pero ¿cómo salgo de ahí sin entonces abandonar todo lo que había construido hasta ese momento? Claro, porque justo es eso. Y una pausa acá. Es que todos nuestros patrones, o sea, se repiten, o sea, de repente en casa, se repiten en el trabajo, se repiten en distintos escenarios para que los podamos ver. Entonces, claro, esa lealtad que está en un valor, pero si no está medida, entonces también me quedo aquí donde se han cruzado líneas ya, no solo contigo, sino porque es el ambiente de trabajo. Entonces, cuando realmente el alma empieza a decir, aquí no es. Ni estoy creciendo, ni estoy, aunque pareciera que están todos estos logros, realmente lo que hay es un ambiente que está bastante regulado y restringido, más bien para ese Ujú. desarrollo. Entonces ya el alma empieza a decir, oye, necesito salir, o sea, necesitamos salir de aquí, porque si no, viene, como tú dices, hasta en relaciones de pareja, esas personas tóxicas, donde nos quedamos en una relación que no Claro, está funcionando y simplemente porque nos van llevando desde un espacio de manipulación. Entonces, es súper importante hacer ese seguimiento del alma, que aunque trae muchos miedos porque tenías muchos logros y una estructura económica estable y una estructura social, inclusive vamos a decirlo a nivel laboral aceptada y esto, entonces, ¿para dónde te vas? ¿Cómo te construyes después de ahí? sí, definitivamente. El tú sentirte, número uno, en un ambiente seguro, Ujú, porque, bueno, sabemos, ¿verdad? Que emprender o irse por cuenta propia ha sido uno también de mis mayores retos, porque yo vengo de formación en comunicación y relaciones públicas, y ahí todo es como vamos a hacerlo en grupo, ¿verdad? Vamos a hacerlo en grupo, y a veces esa necesidad de validación del otro,
bueno, a lo mejor no es solamente mi responsabilidad, ¿verdad? Es de todos, pues conlleva un miedo. Así que, por un lado era la vida diciéndome, sabes que te tienes que ir sola y Ujú, asumir todo lo que venga sola y construirlo tú, número uno. Y número dos, cómo nosotros aprendemos a poner límites, ¿verdad? claro. Y todo eso viene, pues, para mí a través del autoconocimiento. Ujú, Cómo yo me conozco, cuáles son mis valores, qué realmente yo quiero, cuál es mi misión. Y entonces, pues, ahí, pues, entra, ¿verdad? Este desgaste que entonces empiezan a pasar cosas también a mi alrededor, que no era solamente eso, estaban pasando muchas cosas a mi alrededor en ese momento, que fue para allá, para 2017, 2018, ¿verdad? Esa época, mi papá lo diagnostican con cáncer, mi abuela materna, que era la que me quedaba, fallece. Entonces, yo soy hija única de parte de mi mamá, así que vine también como a darle apoyo, porque yo me había mudado a Estados ujú. Unidos, un poco tratando de buscar un poco de aire, de decir, mira, Claro, pues de si a esa lo mejor me independencia, voy. exacto. Ajá, entonces si me voy, acá en Puerto Rico acababa de pasar el huracán María, un Ujú, huracán categoría 5 que devastó, ¿verdad?, bastante de las áreas, así que aquí no había mucho por hacer más que sobrevivir, así que yo salgo del país a Miami. Y era un poco también como, déjame salir a ver si yo cojo un poco de aire y me despego un poco de este tipo de personas, tratando de buscar también, busco opciones de, mira, pues que yo me quiero salir claro, de esta del persona. círculo, exacto. Y Ujú, pero fíjate que aunque traté de hacerlo, no se me permitió, y yo obviamente ya sé por qué no se me permitió, bueno, ya sé a nivel álmico, porque a sí. nivel de compañía, pues también sé, pero pero eso no viene al caso, ¿verdad? Con el aprendizaje. Pero a nivel álmico era como que es que no es este el lugar. Y Ujú, ahí, cuando uno empieza como a autoconocerte y a decir: "Okey, ya yo no puedo caer más bajo por otras cosas también a nivel personal que me estaban pasando", ahí entonces me surge el poder decir, ok, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo puedo hacer con todo este conocimiento? Porque llega el momento que el lugar como que te aprieta, ¿verdad? Y ya ahí debemos entender que hemos crecido, ¿verdad? Y a veces por lealtad nos queremos quedar en esos lugares que nos están apretando y nosotros amoldarnos cuando es momento ya de salir. totalmente. Y una cosa importante, Ana María, que hablaste es de los valores, porque a veces, y sobre todo cuando hay mucha confusión, están pasando tantas cosas, no tenemos nuestra misión clara. O sea, no hay claridad en el proceso, pero sí hay Correcto. claridad en lo que estamos sintiendo. Sí el cuerpo lo está sintiendo, sí hay un conflicto y un choque energético, porque los valores de eso que se está viviendo, sea en la empresa, sea en casa, sea a nivel de pareja, ya empiezan a chocar con los valores que estamos. Y entonces fíjate que la vida estaba golpeando, vamos a decirlo, porque a veces la vida realmente es vida y trae todas estas lecciones como para hacer un freno y empezar a ver, a conectar con Ana Maris, o sea, y con cada una de nosotras, o sea, para decir, aquí no es, aquí no te estoy viendo, aquí no te están valorando, aquí no es esto, quién tú eres. Entonces, desde ese espacio, más allá de poder tener claridad en la misión de tu mensaje que es tan hermoso y poderoso hoy en día, creo que no estabas en condiciones para llegar ahí todavía, pero fue un proceso de decir, freno, nada de esto está funcionando. Entonces, como esos momentos, la hora oscura del alma donde Ujú. toca empezar a conocer de nuevo quiénes somos y anclarnos en nuestros valores, porque nuestros valores es lo que determina cómo nos sostenemos en la vida cuando vienen estos huracanes, hablando de ese huracán en Puerto Rico. Definitivamente. Sí, mira, sobre todo estos últimos 2 años, he trabajado muchísimo con el tema de los valores, porque para nosotros es como que, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, y sobre todo para mí, bueno, cuando crecí, Ujú, ay, pues que tenga valores, bueno, pues ujú, que, ¿verdad? Que salude, que seas cortés, claro. ¿verdad? Ujú, ujú, Que, ujú. que, que seas buena persona ¿verdad? Y pues tiene valores, ¿verdad? A lo mejor va a la iglesia, no Ujú, sé, pues tiene valores, ¿verdad? Pero realmente es un tema mucho más claro. amplio Ujú, de qué es lo que rige mi vida, o sea, en qué realmente exacto. yo creo, Ujú, pero por mí, no impuesto, porque entonces cuando entramos en el tema de valores, empezamos a ver, ok, espérate, pero qué valores son también impuestos por mi claro. familia, por la sociedad, por la religión, ¿verdad? Como un tipo de creencias también. Entonces, el autoconocimiento es clave, pero cuando estamos en un momento de tanta turbulencia, se hace demasiado complicado. Entonces, es como un poco ese proceso de vamos a
no dejarnos morir, pero sino como, ay Dios mío, se me escapa la palabra, Resignación, como, sí, resignación. resignarnos. No Sí, es o sea, es una aceptación, pero no es de renuncia, es de ajá, ya me entrego, que no estoy viendo, que sí, no estoy entendiendo y permitimos a la divinidad entrar sí, y que haga su proceso. Entonces, claro, ese proceso requiere demasiada confianza, certeza de que estamos sostenidas y no necesariamente lo sentimos, pero en un 100%, pero ese proceso, el mismo proceso del fuego es el que nos hace llegar al otro lado y poder empezar a esa conexión desde otro espacio con nosotras mismas y desde un espacio de la divinidad. Entonces, no es fácil y no es no, cómodo y no. es doloroso, pero hay momentos que la vida nos pone enfrente para esa resignación. Claro, y con todo, ¿verdad? Lo a nivel personal que también me estaba pasando en tema de Claro. relaciones, en tema de salud con mi familia, ¿verdad? En que tuve que entonces regresarme de Miami, dejar lo que había porque mi familia me necesitaba acá, y ya cansada, ¿verdad? Cansada de seguir luchando con algo que no me estaba llevando a ningún lugar. Entonces, ahí es que entra esa, como tú dices, aquí estoy. O sea, Dios, Padre, Madre, aquí estoy, yo no puedo más, entra tú, ¿verdad? Ujú, Y de ahí, ¿verdad? De ese, parte de uno como que dejar morir esa versión y entonces darse la oportunidad de renacer. Y eso fue lo que pasó. Entonces dije, bueno, no hay de otra. Yo necesito moverme de este lugar, ¿verdad? Por distintas razones, sobre todo por mí, ¿verdad? Porque ya no era parte de mi misión. Pero yo hice antes una prueba. Y esto lo he hablado antes en alguna otra entrevista que me han hecho, hice una prueba y es que yo entonces de Miami, ¿verdad? Rescato algo importante y es que yo entendí que los primeros, que claro, que los hábitos financieros se forjan en la casa, ujú, porque allá yo tuve la oportunidad de entrevistarme con estudiantes universitarios que venían, por ejemplo, de formación aquí en la isla, en Puerto Rico, ujú. o de formación en sus casas en Latinoamérica, porque entonces allá me encontré con otros, ¿verdad? Con otros Claro, otro latinos. contexto, claro. Ujú, Sí, fue bien interesante. Y también de estudiantes que se habían criado en Estados Unidos todo el tiempo y sus papás estaban más americanizados, ¿verdad? ujú. Y yo decía, pero ven acá, ¿cuál es la diferencia entre uno o el otro? Y comenzaba a recibir toda esa información y me di cuenta que la enseñanza de las finanzas en el hogar eran bien, bien fundamentales, porque es que no era ni tan siquiera lo que te enseñaban en la escuela, ¿o no? Porque era la misma educación, sino, o en la universidad, Claro, sino es el núcleo, ¿verdad? tal cual, las El, creencias que llevan ese claro. árbol, pues ese contexto. Ujú, Exacto, sí, y bueno, y como venezolana, pues tú sabes, nosotros los latinos somos muy, ay, bendito, y verdad, el amiguito de aquí de Puerto Rico, pero el niñito, y no te preocupes, y mamá todo lo da, y verdad, y el norteamericano, verdad, el gringo, como le decimos nosotros acá en Puerto Rico también, pues es más, yo quiero desarrollar tu independencia, exacto. utilizan Ujú, mesada, utilizan, tú compras tus cosas a los 18 años, mira, pues, ¿verdad? Sé independiente, y todo eso que para mí no está ninguna cosa ni bien o mal, ¿verdad? No es que ujú. esté ni bien o mal. ¿Cómo podemos hacer nosotros ¿verdad? Un merge? Podemos escoger lo bueno de De todo ambos lo que, ¿verdad? mundos, Lo que exacto, de hay, ambos mundos. claro. Y desde la conciencia, comenzar a crear hábitos financieros saludables en los niños. Y así es Ujú, como nace la alcancía de cristal. Y nace, yo tenía un podcast y para yo hacer ese podcast dentro de la multinacional, sin irme todavía, yo tuve que pedir permisos, me tuvieron que dar autorizaciones por escrito para que no y fuese un tuve, conflicto de intereses, por para ejemplo. que no fuese, para que no fuese un conflicto de intereses, porque tuve que también renunciar a mi licencia de inversiones. Mm, o De sea la que que te hablaba realmente, al sí. principio, que costó tanto Ujú, y ujú. tantas lágrimas y tanto estudio y tanta cosa, tuve que Y tanta renunciar a ella para inversión. poder hacer. Y tanta Mm, inversión. Oh, ujú. sí, y Sí, sí. inversión de Ujú, muchas áreas y económica también. exacto. Y, Ujú, y tuve que decir, pues, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer esto y esto es lo que llena mi alma en este momento. Era como que lo que encendía, ¿verdad? Ese ujú, fuego interno. Y dije, pues, si eso es lo que me lo está limitando, pues perfecto, yo voy a renunciar a ella. ujú. Y fue un duelo que viví, ¿verdad? Importante. Y ahí comencé entonces el podcast, aún estando en la multinacional. Mira qué Em, interesante de los duelos, porque justo es eso, no creemos que, o sea, como que
tanta gente empieza emprendimientos, vamos a decirlo así, o migra, o sea, como que le pasa a muchas personas, entonces como que, bueno, te vas a poner con este como que sea un duelo, y son duelos, Son cambiamos de duelos. lugares, cambiamos de países, son pérdidas, o sea, aunque hayamos tomado las decisiones, por supuesto, porque le corresponde al alma, ya esos espacios ya no son, y algunas veces el alma no lo decidió, o sea, o conscientemente no lo decidió, digámoslo así, igual nos toca hacer esos cambios, entonces Ujú. son duelos que necesitamos permitirnos transitar esos espacios. No quiere decir que estamos retrocediendo, hemos fracasado, pero sí honrar esa parte, porque es que si no, esa energía queda bloqueada ahí y seguimos y en algún momento Claro, estalla como un huracán, como que viene todo esto y frena de nuevo para decir hay que atender estas cosas. Entonces es parte de permitirnos dentro del proceso ese duelo, ese dolor, ese espacio y decir, pero también hay algo que me está encendiendo diferente, que me está llamando, que ni siquiera todavía estoy entendiendo, pero que está exacto. este proceso, ¿no? Sí, y definitivamente, y eso es algo que he aprendido también en los últimos años. Un duelo, pues no es solamente cuando se nos muere un ser querido, sino Claro. las versiones pasadas, ¿verdad? Hasta cosas materiales, ¿verdad? Porque esto pudiera ser algo material, pero es que no es solo material, es todo lo que, ¿verdad? Lo La que me costó estructura, a mí, claro. ajá, lo que me costó a mí, ¿verdad? Y todo lo que tuve que yo que trabajar conmigo para lograrlo, y de momento es como que, bueno, pues tienes que renunciar a eso. Y fue Ujú, como, wow. Okey, ¿verdad? Y estos eran conversaciones conmigo misma, ujú, ¿verdad? Conversaciones con mi alma, de lo que mi alma ya me estaba pidiendo para seguir encaminándome hacia mi misión. Pues bueno, sí estuvo unos meses, sale el podcast, yo estaba, ¿verdad? Contenta porque ya lo había logrado y, cercano a mi cumpleaños, que es en abril, de ese año, entiendo que fue 2019, 2019, 2020, perdóname, antes de la pandemia, antes de ujú, toda esta cosa de la pandemia, ujú, yo recibo una llamada, Janet, de la multinacional de la oficina central, esta que está en Atlanta, ujú, con la directora de mercadeo, la persona que trabajaba la parte de hispana y con una abogada. Eran como ujú. 3 personas en línea que me habían acusado, Oh, ¿verdad? wow. Que me habían acusado porque yo tenía el podcast, no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, wow, y que me estaban citando para una, yo le digo, pero es que yo tengo autorización por escrita, no, pero es Ujú, que entonces ahora, como alguien alertó, ¿verdad? Alguien alertó y no sé qué, pues ahora, antes de tú lanzar cada podcast, pues nosotros tenemos que revisarlo. Y fue como, ¿qué? ujú, Y ya eso fue un hasta aquí, porque claro. yo estaba segura qué persona había sido eso, Ujú, ¿verdad? Qué ujú, persona ujú, había sido eso, y de hecho, pues, no, pues nos tenemos que reunir con esa persona, y yo le dije: "Yo no", o sea, le dije: "Okey, sí, está ya bien, nos está. comunicamos", pero dentro de mí yo dije: "No, yo no me voy a reunir con esa persona y yo no voy a seguir permitiendo". Ya ahí era como que ya yo Claro, había hecho claro. trabajo interno, ¿verdad? Conmigo, Exacto, ya yo revisar. había renunciado a lo que era más importante para mí, lo que me daba más standing, ¿verdad? Dentro Ujú, de esta industria, que era tener, ¿verdad? Las licencias de inversiones, que era ujú, algo que es bastante, reconocido. Y era como que, no, hasta aquí llegaste, no me vas a ujú, seguir a mí sometiendo a, ujú. pisotearme, y entonces que yo tenga que dar ¿verdad? Mi producto y mi Y pedir información para permiso, que tú me exacto. digas a Ujú, mí si yo lo puedo publicar o no y qué puedo ujú. publicar o no. O sea, cuando yo no tengo ya la licencia de inversiones, lo siento. Inmediatamente tomé ¿verdad? La computadora, hice mi carta de renuncia y Pero renuncié. fíjate qué interesante, porque todavía no te habías permitido, habías renunciado ya a muchas cosas, pero no habías permitido hacer Claro, el cierre completo. Entonces, esto claro. muy estresante, porque además realmente una demanda en los Estados Unidos son niveles importantes que lo llevan hasta los extremos, ¿no? Entonces, Sí, desde ese espacio es bien desafiante, pero es que tocaba la renuncia. O sea, es que la renuncia ya debió claro, pasar antes. Ok, más que allá del podcast, es como aquí ya no hay espacio para mí, ya habías claro. inclusive renunciado a esos espacios, pero hay esas partes nuestras que se mueven en la inseguridad, entonces no,
quédate aunque sea agarradita, tú sabes, de estilito, que un Claro. salvavidas ahí que está ahí cuando tienes allá otro horizonte, pero no nos lo permitimos, ¿no? Entonces, Ujú. parte de la vida nos pone en esos momentos. Entonces, por eso yo siempre hablo que ellos no son los enemigos, como tú dices, más bien, tanto que agradecerle porque Claro. nos muestran dónde estamos. Entonces, claro, ha venido todo un proceso de conocer a Ana Marisa y de poder entonces salir ahora desde un espacio y decir, oye, pero ¿y si cambiamos? O sea, hemos tenido esta narrativa, podemos honrar al clan, por supuesto, de todos sus, cómo han vivido, cómo se han movido con el dinero en grandes ganancias o en grandes pérdidas. O sea, todos tenemos un poquito de esas historias en nuestras familiares, pero cómo es si conscientemente también traemos a la casa desde pequeños parte de esa crianza consciente, traer las finanzas conscientes, ¿ok? Que no sea solo en función de dinero, sino cómo esa energía también se mueve, como desde el merecimiento, porque parte, fíjate qué interesante que tú hablas un tema desafiante para muchas, porque el dinero Sí. va ligado a nuestro valor. Inconscientemente es cuánto vales, cuánto ganas, cuánto tal. Entonces, Ujú. es desde esa valorización que tenemos hacia nosotras mismas, cómo nos vemos, y nos ven otros, por supuesto, lo que proyectamos, o desde la desvalorización. Entonces, tú venías de un espacio donde realmente la vida lo que te está mostrando, más que pisotearte como tal, te estaba mostrando dónde estaba la desvalorización de Ana Maris. Lo estaba, era mostrando, ya estaba evidenciando. Entonces, el tú Exacto. trabajar todas estas piezas a nivel de pareja, a nivel de trabajo, a nivel de construir esta marca personal con un mensaje tan importante, ok, y impactante, te has tenido más que reconstruirte, es como que salga quien realmente es. O sea, es como de construir esas versiones de lo que realmente no eras y que salga otra versión tuya. Exacto, sí, 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 definitivamente cuando uno mira atrás y va poniendo como esas piezas del rompecabezas, uno dice, wow, pues ¿cómo vine yo a parar en finanzas? Porque Ujú, yo, como te contaba, o sea, yo vengo del área de claro. comunicaciones y para Ujú, nada, ese era mi tema, pero para nada, ¿verdad? Ni tan siquiera yo era buena en matemáticas. Entonces, pues claro, la vida sí, me llevó ahí y interesantemente te comentaba, ¿verdad? Detrás de cámaras que una de las formas de autoconocimiento que también me gusta muchísimo, y una de las más que me gusta es la astrología. ujú. ¿Verdad? Dicen como que, por ejemplo, dicen: "No, porque uno no viene a la vida con un manual", y yo sí pienso que Dios nos hizo ahí como un manualito, ¿verdad? Un manual, Sí, un sí. manual, en la astrología, si uno la estudia y no la usa tanto como para adivinar, sino para autoconocernos y no Sí. como unas aulas, ¿verdad? Ujú. Sino como: "Oye, este Las aspecto lo tengo, potencialidades que tienes, exacto. pero yo lo puedo cambiar, porque entonces podemos seguir creciendo, podemos tener, ¿verdad? Con ese libre albedrío podemos mejorarnos. Y definitivamente cuando yo estudio mi carta, entonces yo vine a trabajar lo que es el manejo de los recursos y el dinero de otras personas, pero desde una casa 8 que es la casa espiritual. Claro, Entonces, desde la es como que es conciencia. la apuesta desde la Claro. conciencia, entonces es la apuesta a la casa 2. Y entonces, pues la vida un poco nos pone en tener retos y en tener, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, Esos maestría en desafíos, esa área exacto. Ujú. para que puedas entonces hacerlo. Y ahí yo pues le doy un giro a todo esto de la alcancía de cristal para trabajarlo entonces desde la conciencia, porque ahí seguí indagando y decía, pero es que todo lo debemos trabajar desde la raíz. Mientras Ana Marisa acompaña a mujeres a trabajar su relación con el dinero desde la conciencia, 1% Perfecta trabaja el fortalecimiento interno que permite sostener decisiones alineadas con una versión más expandida de sí mismas, de nosotras mismas. No se trata solo de sanar la relación con el dinero, se trata de sostener la identidad que puede administrarlo sin miedo. No solo se trata de claridad financiera, se trata de coherencia interna. Muchas veces nosotras sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hay la coherencia interna para poder sostener esos cambios. Dentro de 1% Perfecta tenemos las activaciones cuánticas, que como su nombre lo dice, literalmente entramos al campo cuántico. Primero entramos a tu inconsciente, ver qué está bloqueado ahí, qué partes en ti no te están dejando avanzar, pero luego también permitimos conectarnos con esa versión tuya futura. Sí, que existe en el campo cuántico, ya existe. Y nos empieza a dar información, ver esa resonancia. Empezamos a traer información de todo ese potencial, traerlo aquí a tu presente para que te puedas empezar a mover desde esa frecuencia. Entonces las decisiones ya no vienen desde tus miedos, sino vienen desde una versión tuya que ya hizo el recorrido. Sí, ya está en el campo cuántico
está todo ese potencial, entonces lo traemos como herramientas. Entonces vamos al pasado a buscar la falla de qué es lo que nos está bloqueando, pero vamos al futuro a buscar lo que nos falta y lo integramos aquí haciendo una activación cuántica. El proceso es fascinante. Además hay un reconocimiento de ti, de quién eres. Es maravilloso. Ana Maris aporta la conciencia financiera. 1% perfecta fortalece la frecuencia que sostiene esa conciencia en el tiempo. Claro. ¿Verdad? Cómo lo trabajo desde la conciencia y entonces entra la pandemia, empiezan todos los cursos y se abre como esa ventana de Ujú, oportunidades para uno salir. Yo salí de la caja, ¿verdad? Y me ujú, formé en un instituto de conciencia que se llama Cuestiona, que está en Barcelona y, ¿verdad? Y online, pues hice un máster en inteligencia financiera y ahí yo dije, es que yo quiero trabajar en finanzas desde la conciencia, cómo sanamos claro, nuestra relación con el dinero y vemos los síntomas que tenemos ahora mismo con el dinero, pero que la razón no es la razón, ¿verdad? El problema no es el problema. El problema no es que tengamos deudas y que el dinero se me va claro, como esa es agua la entre los dedos. consecuencia, esa es la Esta es consecuencia. la consecuencia, este es el síntoma, es Ujú, que hay detrás de eso, que puede ser muy profundo y que quizás lo estaremos años trabajando en terapia, pero mi trabajo es poder combinar ambas cosas, poder combinar, ok, aquí hay algo que está pasando más profundo, vamos a ponerle luz a eso, ¿verdad? ujú, Prendemos ujú, como una linterna, le ponemos luz, porque una vez le ponemos luz, lo vemos y lo podemos empezar a trabajar, ¿verdad? En claro, la mayoría de los casos ni tan siquiera sabemos que eso está ahí escondido y ese es mi trabajo, que podamos comenzar a trabajar con la raíz del por qué yo estoy tomando estas decisiones financieras, que entonces la convierto en hábitos, que la convierto en la consecuencia, ¿verdad? En ese ujú. síntoma. Y pues bueno, ahí es donde llevo, ¿verdad? La alcancía de cristal a otros niveles, para trabajar ya también con, ¿verdad? Con el adulto, porque si bien es cierto que el niño es una esponja, que me encanta trabajar con niños, de hecho, este año retomo el tema de los niños y lancé un workbook que se llama Mom, por aquí está, por cierto, déjame ver si te lo muestro aquí, que es un workbook para trabajar con los niños, Ujú, que se llama ujú, Money Over Myths, ujú. pero desde un otro lugar y es desde educando a mamá y papá, sobre todo a la mamá, que es la Claro. que transmite la abundancia, Ujú. para que ellos ayuden a forjar los hábitos, porque es que los hábitos financieros, volvemos, se forjan en la casa, Claro. no es en la escuela. En la escuela te van a dar otras, ¿verdad? Otras enseñanzas, pero esos Y hábitos aquí, claro, y quienes no, vamos a decir, no los tuvimos, sino que estaba desde la conciencia, vamos a decirlo, de la parte de finanzas, sino bueno, el dinero entra, sale, busca, no importa, como sea que tuvimos nuestra claro. realidad, pero quien no las tuvimos la podemos educar. Entonces, claro, es parte desde esa crianza consciente, pero bueno, ahora toca desde los adultos traer esa parte, esa mirada consciente en nuestras finanzas, ¿no? Y el workbook, sí, el workbook lo que apuesta es a aprender juntos. Yo no Ay, qué sé hermoso. esto. Ujú, ujú, No, yo no lo sé tampoco, o sea, yo lo ujú. estoy aprendiendo. Entonces, ahí la primera parte es para, ¿verdad? Para los papás, sobre todo para la mamá, esa sanación y ese buscar la raíz para luego entonces integrar a los niños o adolescentes en la casa. Así que, O sea, que este es un proceso que está iniciando y que entonces sí, va justo en pero qué sí, hermoso, porque realmente aquí también en MCN hemos tenido crianzas conscientes, hemos tenido análisis de los estados de cuenta, qué más dicen esos números, no son números fríos, hay toda una historia y eso. Entonces tú estás ahorita combinando, como vamos a decir, esos dos temas de traer exacto. desde ese espacio acá. Y dijiste algo importantísimo, porque siempre creemos que el hombre es el que sale, porque el arquetipo del hombre, por supuesto, es el que sale y va a la cacería, Proveedor, buscaba el proveedor y la madre era, por supuesto, la que sostenía el hogar y expandía o distribuía y expandía lo que él traía, ¿no? El hombre. Pero el primer hogar, o sea, es el vientre, es el primer techo, es ujú, la comida, es nuestro refugio. Entonces, mamá definitivamente guarda la vida esa abundancia y esa providencia. Entonces, parte de también tener esos trabajos internos que siempre estamos sí, viendo qué está pasando ahí. Entonces, parte de hacer, honrar todo lo que el clan nos ha dado, ¿no? Entre sus sombras y entre sus luces, pero porque no podemos sanar todos esos espacios y permitir conectarnos con los cielos. Me dijo una vez una amiga, me dice, sí, siempre buscamos conectarnos con el cielo, con la divinidad, con Dios, pero tenemos que tomar la vida de las raíces, que es desde nuestro clan familiar, una consteladora. Entonces digo, pues sí, claro. siempre desde ese espacio.
Bellísimo, bellísimo. Y sí, y cómo lo tomamos de ambos, ¿verdad? Lo de, Ujú, ¿verdad? La abundancia de mamá y todo lo que viene del nutrirnos de mamá y todo, y ese hacer de papá y vamos allá. Y entonces, claro. esto me recuerda a un tema interesante que yo también vengo a romper un poco con ese tema, y es que mi mirada de las finanzas, o sea, cuando hablamos del tema de las finanzas, eh, se ha desvirtuado como un poco, porque entonces nos pusieron en una posición de sacarnos de la que nutre, la que está en la casa, la que cría, la que, ¿verdad?, acoge, ¿verdad? Este Ujú. mamá arquetipo que era muy común, ¿verdad? En En otros tiempos, hace otras. muchos Ujú, años, y también dado al costo de vida y ¿verdad? Por también un mal manejo de esa posición que te coloca en una posición de vulnerabilidad. claro. Si no conoces los números, no tenemos acuerdos financieros, si no tenemos conversaciones, ¿verdad? Es otro de los temas que yo trabajo, la violencia económica. Ujú. Pero entonces nos pusieron en una posición De muy guerreras, masculina. claro, de Ay, guerreras. Dios mío, Ujú, de yo hago, de yo voy, entonces yo tengo que ser la proveedora, yo puedo hacerlo por mí misma, exacto, ¿verdad? no Y nos necesito el hombre, entonces pusieron lo desplazamos. Ujú, exacto, inconscientemente lo y desplazamos. eso inconscientemente lo desplazamos y cuando vamos a estar, ¿verdad? Cuando se habla de este tema del dinero, muchas ¿verdad? De las compañeras maravillosas, ¿verdad? Que trabajan este tema, ¿verdad? Porque todos venimos a aportar. Muchas de las compañeras que trabajan este tema lo trabajan muy desde el área masculina, muy Claro. desde el hacer, ¿verdad? Y entonces mi propuesta es una propuesta que sea integradora, ¿verdad? No, yo no soy de las que, pues, voy a traer la abundancia, acostándome en la cama y visualizando y voy a traer el dinero, no sé qué, sin hacer nada, porque no funciona así, porque está, bueno, de mi Ujú. experiencia no funciona solamente así. Hay que hacer eso, hay que estar en congruencia, hay que Claro, la trabajarnos en coherencia. terapia, hay que ser coherentes, que es muy complicadito porque tú sabes, ¿verdad? Y están los Sí, pensamientos ahí, es un suena trabajo. fácil, pero no lo es. Suena fácil, no lo es. Ahí vamos, a cómo alineamos, ¿verdad? Ujú. Pensamiento, palabra, yo digo sentimiento y acción, ¿verdad? Para ser entonces coherentes, para tener congruencia. Y esa parte de entonces vamos a hacer. Pero vamos a hacer un poco más femenina, sino vamos a ser más asertivas, vamos a ser escuchando nuestro corazón y nuestra Claro. intuición, vamos a hacer desde nuestra misión, vamos a Sintiendo hacer, ¿verdad? Sintiendo, vamos a hacer uniendo la abundancia, ¿verdad? Con la opulencia, vamos a hacer siendo, opulencia. ¿verdad? Mujeres. Entonces, vamos a retomar ese rol que es tan lindo de la que cría, de la que lleva la abundancia, de la que contiene, de la que expande. Que abraza. Ujú, Vamos a ujú. integrarlo. Las que, ¿verdad? Las que puedan, porque yo sé que hay muchas familias muy diversas, pero vamos también a retomar nuestro poder, de hablar de dinero en la casa, de educarnos acerca de las finanzas, de educar a nuestros niños y niñas en las finanzas desde la casa, de tener conversaciones, porque hoy día, todavía, lamentablemente, el tema del dinero, ¿verdad? Es Es hasta tabú. más tabú que el sexo. Sí, es tabú. Entonces, Y duele, y duele, y necesitamos, duele, sí, sí, aprieta, aprieta cuando no sí. está, obviamente, cuando no está, entonces trae muchas sombras, muchos dolores. Ana Maris, qué bello esto que dijiste. No sé si quiero seguir hablando contigo, porque es que lo que dijiste fue así como, hablemos ya y ocupemos nuestro lugar, pero desde ese balance, no desde con los Sí. cuchillos en mano. Yo siempre digo, no, no, desde esa parte también que tenemos femenina, que magnetizamos, que abrazamos, que acobijamos, Claro. que damos la vida y que también la podemos sostener. Em, Tres tips de alguien que esté en este espacio donde se está sintiendo pequeñita y hay un llamado que quizás todavía no está definido, ese llamado de alma, esa misión, pero definitivamente los valores ya están diciendo, aquí no es y necesito verme más, necesito entender quién soy y qué quiero hacer de la vida. ¿Cómo podemos hacer ese espacio de transición? Claro. Bueno, vamos allá desde mi corazón. Eh, Número uno, que sepas quién eres. Vamos a entrar en un proceso de autoconocimiento. ¿Cuáles son esos valores que realmente te rigen? ¿Verdad? En mi caso, como esa lealtad. Yo tengo dos valores importantes que también son valores que chocan y he Ok. aprendido a llevarlos de la mano, porque sí Ujú, es posible, pero es posible cuando los entiendes para ti. Y es la lealtad y la libertad. Entonces, por un lado soy muy comprometida y muy leal y por el otro lado quiero mi libertad. Entonces, ¿cómo coexisten, verdad? ¿Cómo yo ujú, soy leal?
hasta que eso no coarte mi libertad. Claro, Así que exacto. en este caso, ¿verdad? En esto que me estaba pasando, me estaban coartando dos de mis valores Ujú, importantes, ujú, ¿verdad? Cómo me coartaba mi libertad por un lado de yo hacer lo que yo quería hacer, pero también, ¿verdad? La lealtad, como yo entonces soy leal, pero es que quien tiene que ser leal primero es a ti misma. claro, fiel a Entonces, uno si tú mismo. estás en una, ujú, si tú estás en una situación donde la lealtad, ¿verdad? El compromiso, el yo debo de ser, escúchanos, ¿verdad? Y hablando de escucharnos, no es escuchar con la mente, ¿verdad? Que ese es otro tip que doy. Vamos a sentir. Ujú, Porque esto que dijiste en algún momento, que es que ya mi cuerpo me lo estaba diciendo, ujú, ese dolor de estómago que te da cuando tú ves a una persona o cuando entras a un lugar, no es casual. No es que te comiste algo ujú, y te está dando malestar. No, 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 hay que escucharnos. Y el cuerpo es quien nos habla, no es la mente, porque la mente entonces empieza a justificar y a claro, traer otras áreas que van a ser importantes que hay que atender luego, ¿verdad? Pero ujú. el cuerpo, y eso lo aprendí también en terapia de constelación, en cómo, ¿verdad? Cuando somos representantes, la emoción se siente en el cuerpo. Está, hay memoria en Sí, el cuerpo. entonces fue como, wow, es cierto, el cuerpo siempre te va a decir dónde sí, dónde no, si estamos conectadas con Ujú, nosotras mismas. ujú, ¿Verdad? Y eso pues va a disipar el miedo. Siempre vamos a estar sostenidas por la divinidad, sí, ¿verdad? Por lo que creas, ¿verdad? Por Dios, Padre, Madre, en mi caso, ¿verdad? Es así, pero vamos a estar sostenidas, así que vamos a dejar de lado ese miedo. Mi invitación no es hacer quizás cambios abruptos como lo hice yo, porque ya mi cuerpo me estaba dando unas señales. Entonces yo claro, pude haber hecho una transición un poco más alivianada, yo pude haberme preparado, claro. ¿verdad? Pude haberlo hecho de otra manera, quizás O sí, quizás haber no. hecho caso a esas, exacto, pero también ya Ah, las señales estaban, solo que por nuestros miedos vamos posponiendo la decisión. Entonces, inclusive, si se claro, toma, ya empezamos a hacer caso del cuerpo y de cómo nos estamos sintiendo, podemos anticiparnos y empezar a tomar esas decisiones. Entonces, un proceso no tan abrupto, un poco más exacto. fluido. Ujú. Sí, porque cuando sentimos que ya nos están apretando, ¿verdad? Y tú dices, espérate, que no puedo como que Claro. expandirme mucho, ¿verdad? No, no tienes que esperar a estar así, que no, que Ujú, no haces nada. exacto. Sino es como que, espérate, que yo quiero estar así, Claro. libre, ¿verdad? Mi Ujú. espacio, y no estoy pudiendo. Entonces, esos son ya señales. Y la misión va a llegarte sí o sí. La misión se va a presentar si estamos atentas a las señales, si empezamos a escucharnos ¿verdad? ¿Qué te apasiona? ¿Qué puedes hacer sin qué harías, ¿verdad? Sin que te pagaran. Todos esos tipos de preguntas son preguntas que nos hacemos para pues, poder delimitar lo que es nuestra misión. La astrología a mí también me ayudó muchísimo, pero más allá de todo eso, creo que fue poniéndose, ¿verdad? La misma vida fue Claro. presentando Ujú. esa misión bien, bien clara. Lo que pasa es que volvemos uno con la mente y dice, ay, pero a lo mejor por ahí no es hasta que, ¿verdad? Te aprietan si Claro, no tomamos la decisión. Así que si claro. algo yo hubiese hecho diferente fue escucharme mucho antes. Eh, Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo a Ujú, lo que pase, ¿verdad? Ese salto de fe. Uno de mis maestros, ¿verdad? Mi gran maestro, Maestro Jesús, que es como cuando estaba en la barca, 20, y ujú, uno, pero ¿cómo voy a caminar en las aguas? Pues claro. sí, de mi mano. Entonces, pues Ujú, esa certeza mira, yo voy a caminar de la mano de Jesús o de la mano de quien tú creas, en mi certeza, porque voy en mi fe, ¿verdad? Así que eso, ¿verdad? Por qué un mejor lado, y cierre que que ese. sí, 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 que nos escuchemos y tengamos fe y confianza en que vamos por el camino correcto y pues nada, agradecida de todo lo que ha pasado, de todo el camino, de todos estos maestros y maestras que se han presentado en mi vida y que uno mismo permitió, ¿verdad? De alguna manera ser Claro, parte de esta correspondido. obra maravillosa, que así que, pues nada, que sé que, ¿verdad? Desde lo que yo creo que sé que al final de la obra, ¿verdad? Pues sé que hizo un papel espectacular, así que ya estaré aplaudiéndole, gracias por todo. Pero Pero ya mira, no más, de pero exacto, lejito, pero pero de lejito seguimos. aquí. En esta Seguimos. vida te quiero, Exacto. pero de Gracias por lejito. la lección, pero seguimos. Mira, no, cerramos Gracias. con eso. De verdad que cuando la vida aprieta, entonces no, a veces no nos sentimos sostenidas y es cuando
más sostenidas estamos si podemos hacer ese proceso de rendición realmente y soltar la mente, porque lo que es la mente, el cuerpo ya nos está diciendo, el corazón nos está hablando, nos está guiando, entonces un poco el ruido de la mente, de toda esa estructura, de todo eso que creemos, poderlo dejar de lado, que no es tan fácil, pero es parte de ese proceso de Exacto. transformación. Entonces, y es donde empezamos a encontrar nuestras verdades. Ana Maris, Sí, mil gracias gracias. me encanta tu mensaje, me encanta tu energía, mil gracias por ser parte de MC en Red. Ay, un placer estar aquí y bueno, haciéndome disponible, ¿verdad? Para todas esas mujeres que también desean trabajar sus finanzas desde la conciencia, desde la raíz, uniendo esa energía femenina y masculina. Y ojalá que todos podamos sanar nuestra relación con lo material y el dinero y también enseñárselo así a nuestras futuras generaciones. Me Que encanta. confío en esas futuras generaciones para que hagan grandes cambios en este mundo que ya va cambiando y que tengo mucha esperanza de que sigamos expandiéndonos en conciencia. Así que gracias a Así este es. espacio por ser Nosotros parte de eso. sembrando, Sí, así es. sembrando Así esas que semillas para esas generaciones. un Gracias. abrazo y ojalá pueda abrazarte en persona pronto. Reinventarse no es romper con todo, es reorganizarse desde la conciencia. Cuando una mujer decide salir a tiempo, transformar su relación con el dinero y fortalecer su identidad, no solo cambia su negocio, cambia su línea de tiempo. Ahí comienza la verdadera expansión. Si sientes que tu misión ya no cabe en el espacio donde estás, si la relación con el dinero te genera más presión que poder, si sabes que estás lista para tomar decisiones desde tu versión futura y no desde el miedo presente, este puede ser tu punto de inflexión. Escribe expansión y recibe información sobre cómo trabajar tu claridad, tu relación con el dinero y tu liderazgo dentro del ecosistema de 1% perfecta. Porque no se trata de hacer más, se trata de convertirte en la mujer que puede sostener todo lo que viene. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por ser parte de MC en Red. A la próxima.